Hola, ¿qué tal amigos? Si por alguna situación en alguna aplicación meteorológica, en algún trabajo, en alguna tarea, se han dejado la actividad de investigar cómo se hace el cálculo de la densidad del aire, pues bienvenidos a este video. En este video vamos a explicar cómo se hace el cálculo de la densidad del aire, la fórmula que se utiliza, de dónde proviene y algunas de las variables que están implícitas en el mismo. No se lo pierdan. Den like y suscríbanse al canal. Estamos seguros que en los siguientes videos encontrarán mucha información que les puede ser de ayuda. Que la meteorología los acompañe e iniciamos con este video. Muchas situaciones en las que se requiere conocer el valor de la densidad del aire, pues sobre todo en aquellas aplicaciones meteorológicas en las que esta variable se vuelve una variable de influencia para la misma. Entonces, para poder conocer, si nosotros quisiéramos conocer cuál es el valor de la densidad del aire, habría dos formas en las que nosotros lo podemos llevar a cabo. Uno de ellos es, pues obviamente, realizar una medición directa de la densidad del aire en el lugar en el que estamos haciendo la actividad meteorológica. Y la otra, pues tendría que ser, obviamente, hacer una medición indirecta de la densidad del aire. No es tan común que todas las empresas tengan un densímetro, que sería el equipo adecuado para determinar un valor de la densidad del aire, y mucho menos tener un densímetro con su certificado de calibración, que es, yo creo que es donde se complica mucho, porque el tener un densímetro que pudiera estar calibrado en el punto de la densidad del aire implica que tendríamos que tener un material de referencia certificado en densidad en el valor de la densidad del aire, que estamos hablando de, bueno, dependiendo de las condiciones, aproximadamente de 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces, pues está complicado porque no, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe un material de referencia con esas características para poder realizar la calibración de los densímetros en el punto de la densidad del aire. Entonces, pues la opción más viable es determinar la densidad del aire mediante una fórmula indirecta, mediante un método indirecto. Y cuando nosotros hablamos de aplicar un método indirecto, hablamos de que ya hubo un grupo de trabajo que, debido a la necesidad que existe para que nosotros pudiéramos conocer un valor de densidad del aire con una incertidumbre aceptable para determinadas actividades meteorológicas, no es una cuestión propia de metrología de masa, porque hay otras metrologías que requieren también conocer este valor para hacer algunas correcciones, obviamente dependiendo del impacto que tenga el conocer la densidad del aire para ciertas metrologías, pues es la importancia en poder conocer el valor de no solamente de ese mensurando para esa magnitud que impacta, sino también pues una incertidumbre aceptable. Entonces, para este caso, pues se reunió un grupo de trabajo en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, y en el 2007 hicieron una publicación del trabajo que ellos hicieron, obviamente un trabajo que ya venían desarrollando desde hace tiempo, y desarrollaron una fórmula que justamente, pues por cómo fue este grupo de trabajo, así se le conoce esta fórmula. Es la fórmula para la determinación de la densidad del aire del CIPM 2007. Hay tres posibles variantes de esta fórmula, dependiendo de la información de la que disponemos, dependiendo de los equipos que disponemos y dependiendo también de cuál es la incertidumbre que nosotros obtenemos con estas tres fórmulas. Son diferentes incertidumbres y, por lo tanto, dependiendo de el impacto que nosotros sepamos que esta incertidumbre va a tener en nuestras medidas en la magnitud de masa, pues va a ser la fórmula que vamos a aplicar. Hay la fórmula que vamos a ver nosotros, que es la fórmula desarrollada, la fórmula completa,
la fórmula que contempla todas las variables y la fórmula que contempla todas las constantes para su desarrollo. Y las otras dos se les conoce como fórmulas simplificadas de esta misma fórmula del CIPM, pero son versiones más sencillas. Entonces vamos a empezar a platicar sobre esta fórmula desarrollada del CIPM 2007 para la determinación de la densidad del aire. Eh, la densidad del aire es muy importante en las mediciones de densidad, de masa, de variables en las que nosotros sabemos que el empuje de la densidad es una variable muy importante, ya que las mediciones de masa se realizan inmersas en este fluido, es decir, el aire, y debe realizarse la corrección por empuje del aire. La densidad del aire está en función de principalmente la temperatura termodinámica del aire, la presión atmosférica y la humedad relativa. Entonces, al ser una fórmula que indirectamente, aplicando un método indirecto, nos va a dar el valor de la densidad del aire, necesitamos medir estas otras tres variables, que son las que nos van a dar el valor de la densidad del aire. La temperatura termodinámica del aire, y para ello vamos a tener que contar con un termómetro de mediciones de temperatura ambiental. Necesitamos conocer la presión atmosférica, por lo que necesitamos un barómetro para conocer la presión ambiental y la humedad relativa. Para ello, pues necesitamos un higrómetro para conocer el valor de la humedad relativa. Pudiéramos tener aquí una variante respecto a la humedad relativa. Existe una relación de la humedad relativa respecto a la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Y podemos tener esas dos posibilidades, pero pues aquí la que debemos nosotros tomar en cuenta como interesante, pues tiene que ser, o lo que más comúnmente se utiliza es un termohigrómetro. Ya vienen integrados, hay equipos que traen las magnitudes pues integradas para medirse. Lo que van a encontrar ustedes muy común en la industria, que les ofrecen los termohigrómetros. Lo que sí pues es muy común que el barómetro es el que venga aparte. ¿Por qué? Porque pues son magnitudes diferentes. Por lo tanto, estar hablando de magnitudes diferentes quiere decir que el equipo que compremos para medir temperatura y humedad relativa tiene que tener esos dos sensores para medir la temperatura y para medir la humedad relativa. Y el barómetro pues tiene que tener sus sensores para medir presión. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que cuando tengamos que hacer la calibración, porque obviamente deben de estar calibrados para que nos emitan el certificado y para que podamos nosotros determinar la incertidumbre con el certificado de calibración de cada uno de los instrumentos de acuerdo al método de la GUM que ya conocemos, pues entonces se facilita que estén las magnitudes de temperatura y humedad relativa, porque comúnmente los laboratorios que tienen una tienen otra, y la presión para calibrarlos. Entonces, pero lo importante es que si vamos a medir estas tres variables con estos equipos, los equipos tienen que estar calibrados para que podamos nosotros asignarle después la incertidumbre, estimar la incertidumbre del modelo matemático de esta fórmula que vamos a analizar de la determinación de la densidad del aire. Y para conocer el valor de la densidad del aire, es preciso poder conocer estos valores con sus incertidumbres, las cuales dependerán de los instrumentos y las variaciones que representen en el intervalo de tiempo para el cual se desea determinar el valor de la densidad del aire. Entonces, la densidad del aire que nosotros tenemos en un ambiente tiene componentes ya muy establecidos, ya se ha estudiado también bastante. Como sabemos, la densidad del aire se compone de diferentes gases. La concentración que tiene cada uno de estos gases, pues también es algo que puede ser de importancia. Ahorita que expliquemos estas cuatro variables que tenemos aquí, que es la presión atmosférica, que ya dijimos que para medirla vamos a utilizar un barómetro, la temperatura ambiental y la humedad relativa o punto de rocío, que para eso necesitamos un termohigrómetro, del dióxido de carbono,
en el lugar en donde hacemos nosotros las mediciones, ¿sí? Sin embargo, esta última, ahorita vamos a ver que para efectos en donde no se requiere una incertidumbre muy pequeña, ese valor puede ser considerado como un valor general, como un valor constante para diferentes ambientes. Bien, se sabe que entonces la densidad convencional del aire, primer dato importante que vemos aquí que deben de tomar en cuenta porque también en varias explicaciones hemos hablado mucho sobre la masa convencional en la magnitud de masa. Esta se deriva porque precisamente existe el valor de la densidad convencional del aire. La densidad convencional del aire tiene un valor de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Vamos a explicar precisamente por qué. Y bueno, su nombre de que sea una característica convencional, pues precisamente viene de la convencionalidad de estas tres variables que teníamos anteriormente: la presión atmosférica, la temperatura ambiental y la humedad relativa. Para que nosotros logremos encontrar este valor convencional del aire, significa que tendríamos que tener una presión atmosférica de 101.325 pascales, que sería la presión atmosférica a 0 metros sobre el nivel del mar, que sería la presión atmosférica a nivel del mar. Una temperatura ambiental de 20 grados Celsius y una humedad relativa del 50%. Si nosotros en la fórmula que vamos a ver metemos esos tres valores como los valores medidos de las condiciones ambientales, y repito, de presión atmosférica 101.325 pascales, temperatura ambiental de 20 grados Celsius y humedad relativa de 50%, el valor que nos va a dar esa fórmula es 1,2 o 1,2 kilogramos por metro cúbico. Por eso viene el nombre de la convencionalidad, la densidad convencional del aire, porque sería a las variables convencionales para las que fue hecha esta fórmula, ¿sí? De ahí que a partir de ahí esta fórmula empieza o nos presenta unas pequeñas restricciones. La mayoría de los laboratorios nacionales y extranjeros emplean la misma fórmula para la determinación de la densidad del aire. La fórmula fue desarrollada por un grupo de expertos de los principales laboratorios primarios con el propósito de unificar el método utilizado y homologar los resultados obtenidos. Si aplicamos esta fórmula por simple fórmula, vamos a obtener una incertidumbre de la fórmula, que es una componente de incertidumbre que tenemos que considerar para la estimación de su incertidumbre, de 2,2 por 10 a la menos 5. Es una incertidumbre relativa de fórmula, bajo las siguientes condiciones ambientales. Las incertidumbres de medida de presión, humedad relativa y temperatura aquí todavía no están incluidas. Esta fórmula presenta esta incertidumbre relativa siempre y cuando trabajemos de 600 a 1100 hectopascales, de 20 a 80% de humedad relativa y de 15 a 27 grados Celsius de temperatura ambiental. Si nosotros trabajamos fuera de estos límites para alguna de estas variables, lo que tendríamos que hacer es revisar que la incertidumbre de la fórmula todavía le corresponda, sino hacer un análisis de acuerdo a esta variabilidad y determinar por fórmula con esta variabilidad fuera de estos límites cuál sería la incertidumbre que le estaría correspondiendo. Bien, esta es la fórmula. La fórmula, como se puede observar, es una fórmula relativamente sencilla. Bueno, relativamente sencilla. Si nosotros metemos estas variables a una hoja de Excel, a eso me refiero relativamente sencilla, ¿no? Porque aquí, como podemos darnos cuenta, la presión, la temperatura
que son las variables que se van a medir, y la humedad relativa que está implícita para estos cálculos de estas variables acá, pues no implica mayor complejidad más que meter estos valores, y toda vez más aún que nos vamos a dar cuenta que algunos valores de por acá son valores constantes. Entonces esta fórmula va a cambiar un poquito para la siguiente versión que vamos a ver. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que pues nos interesa conocer el valor del mensurando de la densidad del aire, pero también conocer cuál es el valor de su incertidumbre. Entonces, ahí se pone interesante el asunto porque hay que ver qué incertidumbre le corresponde y determinar principalmente los coeficientes de sensibilidad de cada una de las fuentes respecto a nuestra variable de interés, que es la densidad. Entonces, si se fijan, no es una fórmula directa, pero pues también no es nada complicado que no podamos desarrollar. De esta fórmula, la simbología que tenemos es esta ρ, que representa la densidad del aire, y para efectos de este cálculo va a estar expresada, ¿por qué? Por las unidades que vamos a manejar con las otras variables, en kilogramos por metro cúbico, en la P mayúscula, que va a representar la presión barométrica, en pascales, M subíndice A, que representa la masa molar del aire seco, y si no queremos medirlo, pues ya es un valor constante en valores o en cualquier parte prácticamente del mundo se ha medido, y se sabe que es un valor generalmente constante de este valor en kilogramo por mol. MV, que es la masa molar del aire húmedo, igual, un valor constante. Z, que este ya lo hemos visto en clases de termodinámica, y es el factor de compresibilidad de los gases. Como el aire no es un gas ideal, pues obviamente este valor va a haber que calcularlo con la fórmula adecuada. R, que también es una constante molar de los gases, es la constante que aplica en los gases. Esta fórmula, como pueden ver, tiene mucha similitud con la ley de los gases ideales. De hecho, de ahí se deriva esta fórmula inicialmente. Pero como no es un gas ideal, por eso tiene tantas variables para llevar la idealidad a la realidad del gas que nosotros tenemos, que es el aire ambiental. T mayúscula, que es esta T, y es la temperatura termodinámica en Kelvin. Y X subíndice V, que es la fracción molar de vapor de agua en el aire húmedo. Entonces, esta es la fórmula original que desarrolló el grupo de trabajo del CIPM 2007. Y bueno, nada más para estas constantes, si se fijan, si nosotros tomamos estos valores, se pueden hacer estos cálculos matemáticos ya directamente para ir reduciendo un poco esta fórmula, este MEA, dividirlo entre este valor de R, que tenemos los valores, y también esta fracción la podemos desarrollar de tal forma que si hacemos justamente esta fracción y 1 menos esa fracción, nos va a dar este valor que tenemos nosotros aquí. Y si tenemos esta división de MA entre R, nos va a dar este valor. Entonces, esta fórmula es prácticamente la que nosotros vamos a utilizar. Esta es la que sí les pido que la apunten. Esta ya es la que vamos a utilizar, la que vamos a meter en Excel. Y a este modelo matemático es al que le vamos a aplicar el concepto de las derivadas parciales para determinar sus coeficientes de sensibilidad. Entonces, como podemos darnos cuenta, si nosotros medimos la temperatura, medimos la presión y medimos la humedad relativa para con ello calcular X subíndice V, con esos valores que medimos del ambiente, con esos valores podemos calcular la densidad del aire. La densidad del aire, que también vamos a ver en el documento correspondiente de la OIML, cómo se aplica la corrección debido al empuje del aire a cada ocasión que nosotros hagamos una medición de masa. Amigos, de esta forma se hace el cálculo de la densidad del aire con esta fórmula del CIPM 2007. En el próximo video vamos a ver un ejemplo de cómo están desarrolladas cada una de las variables, y posteriormente vamos a ver la estimación de la incertidumbre de este modelo matemático.
Si les gustó el video, no se olviden de dar clic en like, suscríbanse porque vamos a estar sacando continuamente videos que pueden ser de mucha ayuda. Que la meteorología los acompañe y muchas gracias.